Segunda a los Corintios, capítulo 1. Segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 1. Vamos a comenzar leyendo del verso 3 al verso 7. Dios tiene una palabra de motivación para nuestras vidas. Dice la palabra del Señor de la manera siguiente: para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación que nosotros somos consolados por Dios. Verso 5, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Mire qué lindo el verso 6, pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Nos unimos en el verso 7, y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros de las aflicciones, también lo sois en la consolación. Tenga la bondad de tomar su lugar. Yo quiero en esta preciosa hora hablar de un tema que pocas veces hablamos, ¿verdad? Y es parte de la vida, y es parte de la naturaleza humana, porque realmente desde que Adán falló, entraron varios flagelos al género humano. Y yo quiero hablarle en esta tarde acerca de los beneficios del dolor. Digan conmigo, los beneficios del dolor. Cuando vamos a la Escritura, podemos ver que aún el gran apóstol Pablo, en este pasaje que hemos leído, habla de sufrimiento y habla de consolación. Y si uno puede ver desde el Génesis al Apocalipsis, es algo inevitable el dolor. Por ejemplo, si ustedes van conmigo a Isaías 53, verso 3, en la Nueva Versión Internacional, mire lo que esta referencia hablando acerca del Mesías, ¿verdad? Despreciado y rechazado por los hombres, ¿qué dice la palabra? Varón de dolores, hecho para el sufrimiento. Todos evitaban mirar. Fue despreciado y no le estimamos. Entonces, aún Jesús, que fue perfecto, él fue llamado hombre de dolores, experimentado en el quebranto. Y refiriéndose a Jesús, vayan conmigo a Hebreos 5:7, porque a veces uno dice, ¿por qué si soy hijo de Dios, Dios permite que haya dolor, que haya sufrimiento en mi vida? Mire lo que la palabra del Señor dice en Hebreos capítulo 5, verso 7. En los días de su vida mortal, Jesús ofreció oraciones y súplicas con fuerte clamor y lágrimas al que podía salvarlo de la muerte, y fue escuchado por su reverente sumisión, aunque era hijo mediante el sufrimiento. Mire, aprendió obediencia. ¿Cuántos dicen amén? Aunque era hijo, mediante el sufrimiento aprendió a obedecer, y consumada su perfección llegó a ser autor de salvación eterna para todos los que le obedecen. Hermano, esto es maravilloso porque aún Jesús, por lo que él sufrió, aprendió la obediencia. Y a veces nosotros decimos, esto que yo estoy pasando es tan difícil, ya sea un dolor físico, un dolor emocional, un dolor relacional, un dolor financiero, ¿por qué no decirlo, verdad? Dios a veces lo permite y todo esto tiene un propósito. ¿Saben que habrá un día que no existirá el dolor? ¿Cuántos saben eso? ¿Verdad? Vayan conmigo a Apocalipsis 21:3. Apocalipsis capítulo 21, verso 3, mire lo que dice. Oí una potente voz que provenía del trono de Dios. Aquí entre los seres humanos está la morada de Dios.
Él acampará en medio de ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Él, ¿qué dice? Lea conmigo. Él enjugará toda lágrima. Ya no habrá. Esto me gusta. Él les enjugará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. Entonces vamos a enfocarnos, hermano, en el primer punto, ¿verdad? Porque el dolor, hermano, es la clave del crecimiento espiritual. Diga conmigo, el dolor es la clave del sufrimiento espiritual. Es la clave del crecimiento espiritual. Ya sea en la salud, ¿verdad? A nivel laboral, a veces perdemos el empleo y no es fácil, hermano. Cuando uno pierde el empleo se siente como inseguro. ¿Cuántos alguna oportunidad han perdido el trabajo? Yo he durado mucho en los lugares donde he trabajado, pero cuando he perdido el trabajo es algo duro, ¿verdad? Es una inestabilidad. Por ejemplo, podemos sufrir un dolor financiero, ¿verdad? Un dolor relacional. Diga conmigo, el dolor es necesario. Dígalo fuerte, el dolor es necesario. ¿Sabe por qué es necesario? Porque en los momentos de bonanza y de calma en nuestra vida no crecemos. ¿Sabe cuándo es que crecemos? Cuando viene el dolor a nuestra vida. Y eso lo podemos ver en el Salmo capítulo 4, verso 1. Vaya conmigo al Salmo 4, verso 1, porque allí David se da cuenta que a través del dolor, mire, respóndeme cuando clamo, Dios y defensor mío, dame alivio cuando esté, ¿qué dice? Angustiado. Apiádate de mí y escucha mi oración. Pero veámoslo en la versión 60, porque David dice aquí en el Salmo 4:1, mire, respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia, cuando estaba en angustia, ¿qué dice, hermano? Tú me hiciste, ¿qué? Ensanchar. Esa palabra ensanchar es crecer. Incrementaste, Señor, mi conocimiento, mi madurez. Entonces el dolor es necesario. Ahora, ¿cómo Dios puede usar el dolor en mi vida? Pregúntese, ¿cómo puede usar Dios el dolor en mi vida? Porque yo quisiera hablarle de que la vida le va a sonreír, pero le mentiría. Yo pudiera decirle, mire, usted va a tener puras dichas. Sería una farsa, como muchos predicadores. Venga Cristo, mire la nueva teología de la prosperidad. Usted va a tener el mejor carro, la mejor casa. Le va a ir bien. No, porque mientras estemos en esta vida, Jesús dijo, en el mundo, ¿qué dijo Jesús? Tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Dios usa el dolor, hermano, para corregirme. ¿Para qué usa Dios el dolor? Para corregirme. Por eso, hermano, ¿de qué forma Dios usa el dolor en mi vida? Para corregirme. No solo me dirige y me guía, sino que me incita y me corrige. La diferencia entre corrección y castigo es que el castigo se enfoca en el pasado, la corrección en el presente y te alecciona para el futuro. Prácticamente la disciplina te entrena. Hay gente que dice, Dios me está castigando. No, el castigo ya lo llevó Jesús en la cruz del Calvario. ¿Cuántos dicen amén? Lo que Dios hace con sus hijos es corregirnos. Y cuando nos corrige nos llama la atención, porque a veces Dios nos da cuerda, fíjese. Y nosotros, hermanos, cuando Dios nos da cuerda, como que queremos extraviarnos. Aquí nadie se ha extraviado, ¿verdad? Todos son bien obedientes. Pero a veces sí. Dios dice, bueno, tengo que llamarte la atención. Job capítulo 5, verso 17. En la versión 60. Job capítulo 5, verso 17. Dichoso aquel a quien Dios corrige
Bienaventurado el hombre a quien Dios, dice esta versión, castiga, pero la versión que tengo yo dice corrige. Por tanto, no menosprecies, aquí está la palabra, ¿qué dice? La corrección del Todopoderoso. Dichoso aquel a quien Dios corrige, así que agradece la corrección del Todopoderoso. Dios usa su palabra para darnos dirección a nuestras vidas, pero no siempre leemos este sagrado libro. Entonces Dios tiene que usar otro método, se llama dolor. Diga conmigo, dolor. Hermano, Dios tiene otra opción. Job 36:15. A veces, cuando yo he pasado aflicciones, veo que Dios usa la aflicción. Mire, al pobre libra de su pobreza y la aflicción, veámoslo en la Nueva Versión Internacional. Porque cuando Dios, hermano, actúa, a los que sufren, Dios los libra mediante el sufrimiento. En su aflicción los consuela. Mire qué lindo esto. A los que sufren, Dios los libra mediante el sufrimiento. En su aflicción los consuela. Dios no nos abandona cuando estamos sufriendo. En la aflicción nos consuela. ¿Cuántos han estado enfermos por alguna oportunidad? ¿Verdad que sí? Pero fíjese que ahí llega la consolación del Señor. Qué lindo, ¿verdad? Qué lindo. Ahora yo le pregunto, ¿por qué el jinete pone freno en la boca del caballo? ¿Lo pone para su comodidad? No, es para cambiarle la dirección. ¿Ha visto usted a los jinetes? ¿Por qué le ponen freno al caballo? Mire, un caballo sin freno se va por donde él quiere. ¿Y qué hace el freno? Aquellos que han montado, ¿cuántos han montado caballos? Solo yo, hermano. ¿Ha notado usted que el freno se usa? Porque si uno quiere frenarlo, se tranquiliza. Entonces Dios de esa forma usa el dolor en nuestra vida. Segunda de Corintios 7:9. Pablo le escribe a los corintios. Y estos corintios se habían como querido descarrilar, ¿verdad?, de las cosas de Dios. Y mire lo que dice en la Nueva Versión Internacional. Dice, sin embargo, me alegro no porque se hayan entristecido, sino porque su tristeza lo llevó. ¿A qué lo llevó, hermano? Al arrepentimiento. Ustedes se entristecieron tal como Dios lo quiere, de modo que nosotros de ninguna manera los hemos perjudicado, porque esa cartita que Pablo les envió a los corintios los hizo quizás hasta llorar y se entristecieron, pero esa tristeza de Dios produjo arrepentimiento. De repente yo puedo verlo a usted triste y digo, Señor, consuélalo, alégrale, hermano, y Dios me dice, no, si a este yo lo tengo triste. ¿Para qué lo tengo triste? Para que se arrepienta. Mire, aunque usted no me diga amén, es cierto. Sabe que hay un lenguaje corporal, ¿verdad que sí? Y como uno de pastor, como dicen por ahí que le sale colmillo, ¿verdad? Uno llega a conocer a la gente y sabe cuando hay un problema. Entonces uno lo que hace es orar, pero a veces Dios permite esa tristeza para que de una forma es una tristeza que viene de parte de Dios. ¿Y qué produce la tristeza de parte de Dios? Arrepentimiento. Hermano, qué lindo, ¿verdad? Cuando Dios nos toca, nos redarguye, nos reprende, nos corrige y de repente uno se siente triste. Y dice Dios, esa tristeza yo la estoy produciendo, porque va a producir arrepentimiento. Dice esta versión, 2 Corintios 7:9, ahora me alegro de haberla enviado la carta, ¿va? No porque les haya lastimado, sino porque el dolor hizo que se arrepintieran y cambiaran su conducta. Fue la clase de tristeza que Dios quiere que su pueblo tenga, de modo que no les hicimos daño de ninguna manera, dice Pablo. Diga conmigo,
el dolor es saludable. Esto es importantísimo. El dolor es saludable. Grábelo, hermano, en su mente. Yo platicaba con un sobrino mío que es infectólogo y dice que cuando el cuerpo tiene un dolor, dice que es una advertencia de que algo anda mal, pero hay mucha esperanza de sanarse, porque el dolor nos avisa que algo no está bien. ¿Qué hace usted cuando algo está mal en su carro? ¿Lo ignora? ¿Verdad que va al mecánico? Mire, ¿qué hace usted ¿por qué usted va al dentista? No me diga porque no tengo otra cosa que hacer, ¿sabe por qué va al dentista? Porque hay algo que anda mal. Y tiene que hacer a un lado su agenda y dice, no, hoy tengo que ir al dolor. Porque dicen que cuando una muela, un diente le duele a uno, es un solo dolor cuando hay una extracción. ¿Es cierto o no? Entonces, Dios ha usado el dolor para llamarnos la atención, claro que sí, infinidad de veces. ¿A cuántos Dios les ha llamado la atención, hermano? Como que uno va bien apresurado y de repente, ay, Dios mío, no es castigo, no lo tome como castigo, es una llamadita de atención. Hebreos 12:8. El dolor es saludable. Mire, si usted va a la palabra en Hebreos 12:8, hay una parte muy importante. Si lo vemos en la nueva versión internacional, me gustan mucho algunos vocablos acá porque habla de disciplina. Mire lo que dice Hebreos 12, verso 8. Pero si se dejan sin disciplina, si ustedes se les deja sin la disciplina, si lo vemos en la nueva versión internacional, mejor. Si a ustedes se les deja sin disciplina que todos reciben, entonces son bastardos y no hijos legítimos. Léanlo conmigo. Si a ustedes se les deja, ¿qué dice, hermano? Sin la disciplina que todos reciben, entonces son, ¿qué dice? Bastardos y no hijos legítimos. Sigamos leyendo el verso 9. Después de todo, aunque nuestros padres humanos nos disciplinaban, los respetábamos. No hemos de someternos mayor razón al Padre de los Espíritus. Aleluya. En efecto, nuestros padres nos disciplinaban por un breve tiempo, como mejor les parecía, pero Dios lo hace para nuestro bien, a fin de que participemos de su santidad. ¿Cuántos decimos amén? Mire, los que somos padres hemos disciplinado, a veces no correctamente, ¿verdad? Pero no lo hacemos con el fin de dañar, sino de corregir a nuestros hijos. ¿Cuántos dicen amén? Y Dios como Padre, Proverbios 3 dice que Dios al que ama, lo disciplina, lo corrige. Al obediente lo bendice, pero al que ama, lo corrige. Y el escritor de Hebreos dice que nuestros padres, si a ustedes se les deja sin la disciplina que todos reciben, entonces son bastardos y no hijos legítimos. Después de todo, aunque nuestros padres humanos nos disciplinaban, los respetábamos, ¿no hemos de someternos con mayor razón al Padre de los Espíritus para que vivamos? En efecto, nuestros padres nos disciplinaban por un breve tiempo, como mejor les parecía, pero Dios lo hace para nuestro bien, a fin de que participemos de su santidad. Lo tercero, porque le estoy hablando de los beneficios. Lo tercero que produce el beneficio es esto lindo: Dios se duele conmigo. ¿Cómo dice, hermano? Dios se duele conmigo. ¿Sabe que cuando yo tengo dolor, Dios se identifica con mi dolor? Biblia para comprobar, Salmo 34:17. El Señor, hermano, qué lindo, el Señor oye a los suyos cuando claman a Él por ayuda.
claman los justos y que dice, y Jehová oye y los libra ¿de qué? ¿Qué dice el verso 18? Ayúdeme a leer el verso 18, porque aquí dice que Él se acerca, hermano, cercano está Jehová, ¿qué dice? Y salva. Entonces Dios se duele conmigo. Cuando yo sufro, Dios se identifica. Qué lindo, ¿verdad? Génesis capítulo 6, verso 5 en la Nueva Versión Internacional. Porque aquí usted va a ver un pasaje, hermano, de que este punto es necesario que usted y yo lo consideremos. Dios se duele conmigo también. En Génesis capítulo 6, verso 5, al ver el Señor que la maldad del ser humano en la tierra era muy grande y que todos sus pensamientos tendían siempre hacia el mal. Mira el verso 6, dice, se arrepintió de haber hecho al ser humano en la tierra. ¿Y qué pasó? Y le dolió en el corazón. Entonces esta versión me gusta porque dice, el Señor vio la magnitud de la maldad humana en la tierra y que todo lo que la gente pensaba o imaginaba era siempre totalmente malo. Entonces el Señor lamentó haber creado al ser humano y haberlo puesto sobre la tierra. Se le partió el corazón. O sea, cuando Dios ve, hermano, que nosotros estamos sufriendo, Él se identifica con nosotros. ¿Se ha preguntado usted, hermano, cómo se sana el dolor? ¿Cómo puedo sanar mi dolor? Vaya conmigo a Gálatas 6:2, porque la Biblia no solamente me señala el problema, sino que me da la solución. Mire lo que dice Gálatas capítulo 6, verso 2. Ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así cumplirán la ley de Cristo. Esta versión dice, cuando tengan dificultades, ayúdense unos a otros. Esa es la manera de obedecer la ley de Cristo. Vayan conmigo a Romanos 12:15, Nueva Versión Internacional. Romanos capítulo 12, verso 15, porque el dolor, hermano, la única forma de sanarlo es en comunidad. Alégrense con los que están alegres. ¿Y qué más dice? Lloren con los que lloran. Vivan en armonía los unos con los otros. No sean arrogantes, sino háganse solidarios con los humildes. No se crean los únicos que saben. Aleluya. Qué tremendo esto, ¿verdad? Si usted ve a alguien alegre, alégrese. Pero si ve que alguien sufre, sufra con él. ¿Sabe que hay gente que cuando usted comienza a llorar, lloran con uno? ¿Cuántos han visto gente así? ¿Verdad que se identifican? Qué lindo, ¿verdad? Como que sienten, esa empatía se llama la palabra, empatía. Entonces, el duelo, ¿sabe que tiene calendario? Hay gente que dice, ay, pero yo ya tengo tiempo, pero tiene fecha de caducidad. El duelo tiene calendario. ¿Qué dice en 2 de Corintios capítulo 4, verso 16? Versión 60, por tanto no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Hermano, por muy fuerte que sea la tribulación que usted está pasando, tiene fecha de caducidad. La gente en la pandemia creían que eso nunca iba a terminar. Mire, ya pasó. Han habido muchas pandemias, pero todo tiene fecha de caducidad. ¿Cómo uso yo el dolor que siento para mejorar? ¿De qué manera lo uso yo? ¿Cómo debo orar cuando hay dolor en mi vida? ¿Cómo puedo usar el dolor para ayudar a otros? Si ustedes van conmigo a Eclesiastés capítulo 3, verso 1, usted se da cuenta que todo en esta vida tiene un tiempo, todo. Hoy nacemos, mañana morimos. Miren lo que dice
la palabra del Señor en Eclesiastés capítulo 3, verso 1. Todo en realidad tiene tiempo. Todo tiene tiempo. Y todo lo que se quiere debajo del cielo, ¿qué dice? Tiene su hora. Verso 2, léalo por favor conmigo. El versículo 2, tiempo de nacer y ¿qué más? Tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar y tiempo de curar. Tiempo de destruir y tiempo de edificar. ¿Qué más? Tiempo de llorar y tiempo de reír. Tiempo de endechar y tiempo de bailar. Tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras. Tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Tiempo de buscar y tiempo de perder. ¿Qué más? Tiempo de romper y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar. El 8, leámoslo todo. Tiempo de amar y tiempo de aborrecer. Tiempo de guerra y tiempo de paz. Entonces en la vida hay temporadas. Diga conmigo estaciones. Los que son bien truchas, díganme las 4 estaciones del año. Vamos a ver. ¿Qué es lo primero? Acepto que me digan en inglés. Spring. ¿Cómo? Primavera. Diga conmigo primavera. Verano. Invierno. Y sabe que la vida tiene estaciones. ¿Cuál es la primavera? La infancia. ¿Cuál es el verano? Quizás la juventud, ¿verdad? La vida adulta, ¿cuál sería? El otoño. Y la tercera edad, poquitos hay aquí de la tercera edad, el invierno. Diga conmigo, el dolor es una estación en mi vida. Por eso el Cantar de los Cantares dice el invierno ya se fue y ha venido el tiempo de la canción. Hermano, hay tiempos de invierno en nuestra vida. Diga conmigo, hay tiempos de poda. Estoy en la Biblia, Juan capítulo 15. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, así como yo permanezco con el Padre, ¿verdad? Hermano, eso es maravilloso. Si veamos el verso 1 de Juan capítulo 15, porque a mí me impactó esta semana cuando leía Juan capítulo 15. Yo soy la vid, ¿y qué dice? Y mi Padre el labrador. El 2, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, ¿qué pasa? El verso 3. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Leamos el verso 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. Yo tengo unas plantitas bien lindas y miré que como que no querían dar flores. Y hermano, comencé a podarlas y viera qué bonitas se pusieron. Y a las plantas hay que hablarles, así las quiero ver, les dije, muy lindas. Entonces Dios dice, hijo, te quiero ver frondoso, te quiero ver vigoroso y tengo que cortar cosas en tu vida que te están perjudicando. Mire, yo tengo un arbolito de higos y 5 o 7 años de vivir ahí y hasta ahora comenzó a dar higos. El año pasado uno dio el ingrato y le di, ¿vas a dar fruto? Le digo, te voy a mochar, ¿verdad? No, pero oré por él y mire, hoy ya tiene como 5 higos, hermano. ¿Quiere que voy a comer higos? No. Sabe que a veces hay pérdidas en nuestra vida y uno, como le dijeron que es hombre, es muy machito y no hay que llorar, porque hay un corito que dice, dicen que los hombres.
Ah, ¿no ha oído ese corito? No deben llorar. Bien se lo saben, ¿verdad? El que se va suspirando. Y el que se queda, vaya, ¿ven? Entonces usted tiene que enumerar las pérdidas que ha tenido en su vida y confiésele a Dios, siento dolor. Mire lo que dice Mateo 5:4, bienaventurados los que lloran, porque recibirán consolación. Bienaventurados, ¿qué dice? Los que lloran. Ah, dice que los hombres no lloran si Jesús lloró. ¿Saben que Jesús lloró? Y Jesús era hombre en el amplio sentido de la palabra, el hombre perfecto, y lloró. Identifique lo que ha perdido usted en su vida. Probablemente estabilidad, identidad, seguridad. Tenga el valor de lamentarse delante de Dios. ¿Qué dice el diccionario acerca del lamento? Lamento es una apasionada expresión de duelo a Dios, un acto de adoración que puede incluir quejarse ante Dios. Hay un libro en la Biblia que se llama Libro de las Lamentaciones. Hay 65 salmos de lamentaciones, 35 de acción de gracias. Pero quiere ver cuál es el pináculo de los lamentos de David. Está en el Salmo 88:15. Porque hay gente que dice, ¿qué va a decir Dios si me lamento? Dios quiere que usted se lamente, que le diga lo que siente. Miren lo que dice el Salmo 88:15. Vamos a ver este salmo porque a mí me motiva y digo yo estoy, que dice David, afligido y menesteroso. Desde la juventud he llevado tus terrores, he estado medroso. ¿Qué dice el verso 16? Sobre mí han pasado tus iras y me oprimen tus terrores. Verso 17. Me han rodeado como aguas continuamente, aún me han cercado. El 18. Has alejado de mí al amigo, al compañero, a mis conocidos has puesto en tinieblas. Yo creo que David no solamente se le habían alejado los amigos, sino algunos ya habían muerto. Se sentía solo. Diga conmigo este cuarto punto: le pido a Jesús que sane mi dolor. Diga conmigo: le pido a Jesús que sane mi dolor. ¿Qué dice el Salmo 103, verso 14 y 15? Hermano, en el Salmo 103, verso 14 y 15, pues Él sabe lo débiles que somos, porque Él conoce nuestra condición. Mira, hermano, se acuerda que somos, ¿qué dice? Polvo. Verso 15. El hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo. Esta semana platicaba con mi hijo el viernes y bueno, dice él, yo ya tengo 30 años de haber llegado a los Estados Unidos. Dije yo, 30 años, si hace poco lo traje a este cipote. Entonces la vida se va rápido. Y cuando veo yo a mis nietos, ¿verdad?, con más de 20 años, no sé si anda uno por ahí, 25, 26, digo yo, Dios mío, nietos de 20, quiere que yo soy requete viejísimo ya. Pero aquí estamos para la gloria de Dios, ¿verdad? Pero hermano, la vida se va rápido. A Billy Graham le preguntaron, ¿cuál es la sorpresa más grande de su vida? Él dijo, la brevedad de la vida. Qué rápido se va. Que hace poco que andaba bien pequeñito, Emanuel, mire cómo está allá. ¿Se ha dado cuenta usted que los niños suyos así estaban de pequeñitos, tamaños hombres, que algunos ya los dejaron de estatura, ¿verdad? Diga conmigo, le pido a Jesús que sane mi dolor. ¿Sabe qué dice el Salmo 103? Que Él es quien perdona nuestras iniquidades y el que sana nuestras dolencias. Hay dolores físicos, pero también los hay en el corazón.
en el alma. Y Dios dice, yo puedo sanar ese dolor. Vayan conmigo a Isaías capítulo 1, capítulo 61. Hermano, Dios sana el dolor. Y yo tengo que pedirle a Jesús que sane mi dolor. Isaías 61 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los pobres. ¿A qué más? A vendar a los quebrantados de corazón. ¿A qué más? A vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos. ¿Qué dice el versículo 2? Hermano, cuando yo leo esto, mire, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. ¿Qué dice el verso 3? A ordenar que a los afligidos de Sión, ¿qué dice? Se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. Número 5, comparta su dolor. Ya vamos a concluir. Hermano, no se quede con el dolor, no lo reprima. Comparta su dolor. Romanos 12:15. ¿Qué dice Romanos 12, verso 15? Gozaos con los que se gozan. ¿Y qué más dice? Llorad con los que lloran. El verso 16. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes, no seáis sabios en vuestra opinión. Sabe que cuando una persona está sufriendo mucho, no es bueno hablarle ni darle palabras, sino lo importante es saber que tiene la mano sobre su hombro, que sienta su mano sobre el hombro, como quien dice, no puedo expresar, no puedo decir nada, pero aquí estoy contigo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe que los amigos de Job, hermano, lo único bueno que hicieron durante 7 días es no hablar? Dice que al ver el dolor que Job tenía, no se atrevieron a decir nada, pero estaban ahí. Hay personas que sufren, que no necesitan oír sermones, que no necesitan palabras, sino saber que usted está con ellos. Pero nosotros tenemos que tomar la iniciativa. Dice Proverbios 3:27, nueva versión internacional. No niegues un favor a quien te lo pida, si en tu mano está otorgarlo. Nunca digas a tu prójimo, vuelve más tarde, te ayudaré mañana, si hoy tienes con qué ayudarlo. La gente no solo necesita una ayuda económica, sino que necesita consuelo. ¿Cuántos dicen amén? Número 6, cuando tú estás en una etapa de duelo, clama al Señor. ¿A quién tiene que usted clamar cuando está en una etapa de duelo? Al Señor. ¿Qué dice Jeremías 33:3? Clama a mí y te responderé y te daré o te enseñaré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no sabes. El Salmo 138, verso 3 dice, el día que clamé me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. Salmo 50:15, e invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Y finalmente, esto es maravilloso, el 7º beneficio, deje que otros le ayuden. ¿Cómo se llama el 7º beneficio? ¿Sabe que hay gente que no quiere admitir ayuda? Pero usted tiene que ser humilde, deje que otros le ayuden. ¿Cuántos necesitamos la ayuda de otro ser humano? Proverbios 17:17. El verdadero amigo aquí está en Proverbios 17:17.
Porque amigos hay, hermano, pero verdaderos muy pocos. ¿Cómo dice? En todo tiempo, ¿qué dice? Ama el amigo. Para ayudar en la adversidad nació el hermano. Esto es lindo. Proverbios 11:14. Uno tiene que aceptar la ayuda de otras personas. Proverbios 11:14, nueva versión internacional, dice: donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros, ¿qué dice? En la vida usted va a necesitar ayuda, hermano, acéptela. ¿Sabe que hay gente que claudica en la vida porque nunca aceptan la ayuda? Se les quiere ayudar, pero ellos dicen, no, yo puedo solo. Entonces, yo quiero cerrar mi predicación con algo que le va a bendecir, porque a veces cuando uno está pasando esos momentos tan difíciles, hermano, uno necesita luz, necesita revelación, necesita, hermano, aliento. Yo termino con esto. Como le he hablado acerca de los beneficios del dolor, quiero decirle lo siguiente. En primer lugar, el dolor te enseña tus límites. Cuando experimentas un tipo de dolor, ya sea físico, emocional, aprendes a superarlos y descubres las fortalezas ante ese tipo de situación. Número 2, el dolor te muestra la felicidad. Cuando superas el dolor, te das cuenta que realmente puedes ser feliz a pesar de los tragos amargos. Número 3, el dolor te hace disfrutar el presente. Con el dolor aprendes a disfrutar cada momento de tu vida y especialmente el presente. Olvídate de las quejas y aprende algo nuevo cada día. ¿Cuántos dicen amén? Número 4, el dolor mejora tus relaciones personales. El dolor hace que tus relaciones sean más comprensivas, respetuosas, afectivas y maduras. Incrementa tu generosidad y la capacidad de pedir perdón y expresar tu amor. Cuando uno ve a una persona que sufre y uno ya pasó por eso, uno entiende mejor a las personas que están sufriendo. Y dice, yo como hubiera querido que alguien me consolara. El dolor incrementa tu madurez, el dolor te enseña a ver la vida de una forma diferente, a analizar las situaciones para tomar mejores decisiones. El dolor eleva tu bondad, el dolor te hace más noble, benevolente y humano, es decir, combinas las emociones y pensamientos para las mejores decisiones. Finalmente te hace auténtico, te brinda la oportunidad de ser tú mismo y expresarlo a los demás. Por ello, creas lazos auténticos de amistad y de amor. Esto me impacta mucho porque cuando yo he pasado situaciones adversas, difíciles, yo he crecido, he madurado, he aprendido a ser realmente auténtico. Porque, hermano, nadie puede saber del éxito hasta que no ha experimentado el fracaso. Nadie puede saber de la salud hasta que no ha estado en una cama de hospital. ¿Cuántos dicen amén? Nadie puede saber lo que es una terrible adicción a no ser que haya sido librado de una adicción. ¿Cuántos dicen amén? Nadie puede servir con gratitud a menos que haya experimentado el verdadero perdón de Dios. Bendito sea su nombre, porque la Biblia dice que al que mucho se le perdona, mucho ama. Hoy en mi trabajo llegó una persona, mi esposa es testigo, ahí estaba ella conmigo, y esta persona, yo le hice el trabajo y me dijo, Víctor, yo tuve como un año de que no podía sonreír. Yo quería sonreír y fingía la sonrisa, pero no me nacía. Y yo lo escuchaba, ¿verdad? Y me dijo, ¿y sabes cuándo fue mi restauración? Y eso nunca lo había oído y lo aprendí el día sábado. Yo dije, de ahora en adelante, mirando al cielo, desde el día que yo nací hasta el día presente, perdono a todos los que me han ofendido, a los que me han calumniado, a los que me han rechazado, a los que me han hecho sufrir. Señor, los perdono desde el día que yo nací hasta este día presente, los perdono delante de ti, Padre.
Y mire, pastor, me dijo, ese año que pasé así fue porque en mi corazón guardé mucho resentimiento y mucha falta de perdón, y desde ese día yo soy feliz y he aprendido ahora no a fingir una sonrisa, sino espontáneamente me sale la sonrisa, porque hay mucha gente, y en las iglesias hay mucha gente que está cautiva. ¿Sabe por qué? No pueden sonreír, no tienen gozo, no tienen paz, porque no han perdonado.